Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Dios que vino en la carne y los santos. Hace unos 2000 años, los santos de la iglesia primitiva recibieron el Espíritu Santo de Dios y pudieron llevar una vida bendita. Hoy examinemos en qué tipo de situación se encontraban. Viendo las enseñanzas escritas en la Biblia una por una, reflexionemos sobre el plan de Dios de venir a esta tierra en la carne. ¿Con qué tipo de fe debemos dar la bienvenida a Dios para recibir las asombrosas bendiciones del Espíritu Santo, tal como lo hicieron los santos de la iglesia primitiva? Tomémonos un tiempo para pensar juntos en este asunto. La Biblia fue escrita por los profetas inspirados por el Espíritu Santo de Dios para darnos la sabiduría que nos guía a la salvación, ¿no es así? Primero, veamos las profecías sobre la venida de Jesucristo a esta tierra, escritas por los profetas del Antiguo Testamento. Abramos el capítulo 9 de Isaías. Veamos juntos el versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías fue un profeta que vivió 700 años antes del nacimiento de Jesús en esta tierra. Dentro de sus escritos se encuentra una profecía muy importante. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En términos sencillos, esto significa que Dios nacerá en esta tierra como un niño y vendrá como un hijo. Esta es la profecía que encontramos en Isaías capítulo 9. ¿Acaso el profeta Isaías no profetizó de esta manera sobre la venida de Dios en la carne? Es decir, sobre el Mesías que habría de venir a esta tierra 700 años antes de que ocurriera? Además, en Isaías capítulo 53 se explica detalladamente el papel y la obra que Dios realizaría cuando viniera a esta tierra. Veamos Isaías capítulo 53. Confirmemos lo que Dios hará cuando venga a esta tierra en la carne, leyendo Isaías capítulo 53, versículo 1. Leamos Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A través de Isaías capítulo 9 y capítulo 53, podemos ver que 700 años antes del nacimiento de Jesús, la Biblia y el profeta ya habían anunciado el camino que Dios recorrería al venir a esta tierra en la carne.
Cada paso que Jesús daría ya había sido profetizado de esta manera. Aunque Él es Dios, vivirá de esta manera cuando venga a esta tierra. Será desechado entre los hombres, despreciado y azotado. Cargará con todo el peso de nuestros pecados. Soportará el sufrimiento. Esta fue la profecía sobre Dios que vino en la carne. En Isaías capítulo 9, versículo 6 está escrito, porque un niño nos es nacido. ¿Quién es este niño? Se llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno. En pocas palabras, ¿no significa esto que Dios Padre vendrá a esta tierra en carne y nacerá como un niño? Entonces, ¿por qué viene a esta tierra en la carne? ¿Qué tipo de obra llevará a cabo? Podemos encontrar que Isaías capítulo 53 explica la razón por la que viene en la carne. Se profetizó que Él vendría a esta tierra en la carne para tomar nuestro dolor y llevar todas las cargas de nuestros pecados. Podemos confirmar esta profecía en Isaías capítulo 53. Si Dios vino a esta tierra con este propósito, ¿qué debemos hacer nosotros como hombres? No bastaría con llevarlo con nosotros y servirlo todos los días. ¿No lo creen así? Sin embargo, aunque Él es Dios, la profecía dada en Isaías capítulo 53, versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres. Aunque Él es Dios, no lo recibirán, sino que será despreciado y desechado entre los hombres. Cuando Dios vino a esta tierra, en la carne, ¿con qué tipo de fe recibieron a Cristo los santos de la iglesia primitiva y cómo lo trataron en su vida cotidiana? Cuando observamos detenidamente el proceso que condujo al recibimiento del Espíritu Santo de la lluvia temprana en el día de Pentecostés, en el aposento alto de Marcos, podemos obtener entendimiento y sabiduría sobre cómo debemos tener fe en el Padre y la Madre celestiales, quienes vinieron a esta tierra en la carne en esta última época del Espíritu Santo. Además, estoy seguro de que haciendo esto, podremos convertirnos en los hijos celestiales que están plenamente revestidos del Espíritu Santo de la lluvia tardía de Dios. Retrocedamos 2000 años y veamos qué tipo de fe tenían las personas cuando recibieron a Jesús y cómo le dieron la bienvenida a Dios que vino a esta tierra en la carne. Yendo al libro de Mateo capítulo 26. Veamos Mateo capítulo 26, versículo 6. Leamos el versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Había numerosas personas que estaban alrededor de Jesús. Como está escrito en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 3, Él fue desechado entre los hombres. Dicho de otro modo, se convirtió en alguien rechazado y sometido al desprecio. Esta es la profecía sobre Jesús, Dios que vino a esta tierra en la carne. El profeta Isaías dejó esta profecía unos 700 años antes. Muchas personas trataron a Jesús exactamente como habían anunciado las profecías de la Biblia. Rechazaron y despreciaron a Jesús. A veces intentaron apedrearlo y otras veces despreciaban abiertamente sus enseñanzas. Sin embargo, en medio de estas circunstancias, hubo quienes lo recibieron con gran fe, como podemos ver en este versículo.
Si hablamos de un vaso de alabastro de perfume de gran precio, se dice que hoy en día equivale al salario de un año de un obrero. Es sumamente costoso. Romper el vaso de perfume caro y derramarlo sobre la cabeza de Jesús fue un acto por el cual Jesús dijo, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Qué significa el elogio de Jesús a la fe de la mujer? Cuando Dios vino a esta tierra en la carne, muchas personas maltrataron a Jesús. La mayoría lo consideraba un objeto de desprecio, burla, odio y rechazo. Sin embargo, esta mujer lo valoraba y respetaba profundamente. Ella mojó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con su cabello. Lo reconoció y lo adoró correctamente como el Mesías que vino a esta tierra para salvar a los pecadores. No fue solo esta mujer quien demostró esa postura de fe. Veamos el libro de Mateo capítulo 8, versículo 5. En Mateo capítulo 8, versículo 5 está escrito: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. El centurión se sintió inmensamente honrado de que el Santo y Altísimo Jesús visitara personalmente su casa solo para sanar a su criado, y por eso, al estar muy agradecido por su gracia, dijo, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. No soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Aunque Jesús conoció a muchas personas en Israel, la mayoría no logró entenderlo, ni recibirlo correctamente. Por esa razón, Él dijo, ni aun en Israel he hallado tanta fe. No muchos lo recibieron de esta manera. Hubo quienes lo despreciaron, persiguieron, rechazaron y se opusieron a Él. Aunque Dios mismo vino a esta tierra, así fue como reaccionó la mayoría. Exteriormente, muchas personas pudieron haber mostrado cierto tipo de fe ante los demás, pero su verdadera fe se reveló de inmediato cuando Dios mismo vino a esta tierra en la carne para encontrarse y reunirse directamente con ellos. Como muestra el concepto del agua salada y el agua dulce, cuando ambas están en estado líquido, es difícil distinguir cuál es salada y cuál es dulce. Ambas parecen simplemente agua. No parece haber ninguna diferencia. Pero cuando se deja al sol por un largo tiempo, el agua dulce se evapora sin dejar rastro. ¿Pero qué sucede con el agua salada? Forma cristales blancos de sal. Del mismo modo, hay una diferencia entre los que tienen fe y los que aparentan tenerla. Consideremos lo que leímos hace un momento. La mujer que derramó el costoso perfume sobre la cabeza de Jesús y el centurión que honró a Jesús. Aún había quienes lo veneraban como estas personas, aunque innumerables personas del mundo trataban a Jesús con desprecio, burla, persecución y opresión.
En última instancia, si Dios fuera a dar el don del Espíritu Santo, ¿a quién se lo daría? Debemos reconocer correctamente por qué toda esta historia del pasado está escrita en el Nuevo Testamento y por qué debe ser transmitida a nosotros hoy en día. Algunos podrían haber visto a Jesús con indiferencia. Hay varios tipos de personas en este mundo. Debemos identificar, a través de la historia, quiénes han reunido las condiciones para morar en las bendiciones del Espíritu Santo de Dios, y al hacerlo, debemos convertirnos en aquellos que puedan seguir todas sus obras de fe y el camino de la fe. Pasemos al libro de Mateo, capítulo 9. Veamos Mateo capítulo 9, versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Como podemos observar en este versículo, mientras algunos veían a Jesús como un objeto de desprecio, burla y calumnia, la perspectiva de esta mujer era radicalmente diferente. Ella estaba convencida de que con solo tocar el manto de Jesús sería sanada y salva. Cuando Dios vino a este mundo en la carne, como un niño, se encontró con una diversidad de personas. Existen diversos tipos de personas: los que lo reciben con alegría, los que intentan obstaculizarlo, los que lo desprecian y los que lo ridiculizan. Entonces, ¿sobre quién derramará Dios verdaderamente la bendición del Espíritu Santo? Hoy, no solo debemos pedir el Espíritu Santo de la lluvia tardía, sino que, a través de la historia de la iglesia primitiva, todos deberíamos aprovechar la oportunidad para reevaluar y renovar nuestra fe. ¿No es así? Cuando Dios vino a esta tierra en la carne, se encontró con una gran variedad de personas. Entre ellas, estaban la mujer que derramó un valioso perfume sobre la cabeza de Jesús, el centurión y la mujer que sufría de flujo de sangre. Si estas personas no recibieron la bendición del Espíritu Santo, entonces, ¿quién podría hacerlo? Dios vino en la carne y se encontró con todos ellos. Él se encontró con todo tipo de personas, incluyendo a alguien como Judas Iscariote, alguien como Pedro, alguien como los otros discípulos. En ocasiones, alguien como Pilato, y a veces, alguien como el sumo sacerdote, o incluso personas como los siervos del sumo sacerdote que vinieron a arrestarlo. Dios se topó con toda clase de personas para que no pudieran tener excusas por sus pecados. Cuando leemos los Evangelios, podemos ser testigos de las escenas en las que Dios vino en la carne y se encontró personalmente con todos y comprender su aspecto, sus actividades y su entorno en esta tierra. Haciendo esto, debemos compararnos con ellos, preguntándonos: ¿cómo estamos tratando al Espíritu y la esposa y cómo los honramos? Vayamos ahora al capítulo 15. Veamos el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 21. En Mateo capítulo 15, versículo 21 está escrito: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando Jesús vino a esta tierra y llevó a cabo muchas obras relacionadas con el Evangelio, muchos lo trataron con desprecio y burla. Pero también hubo aquellos, aunque pocos, que reconocieron y recibieron a Cristo como el Dios verdadero, y lo reconocieron como Dios que vino a esta tierra en la carne. La mujer cananea fue una de ellas. Jesús dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces la mujer respondió, sí, Señor, sin embargo, ¿acaso los perros no comen las migajas? Si se malinterpreta esto, uno podría pensar, oh, Jesús me está menospreciando demasiado. ¿Cómo puede decir eso? Y terminaría alejándose. Sin embargo, la mujer dijo, Señor, tiene razón, todas sus palabras son verdaderas. Nacimos en el pecado y vino a esta tierra para salvar a la humanidad. Aunque me compare con una bestia, sus palabras son verdaderas y rectas. Sin embargo, ciertamente incluso los perros pueden recibir la gracia de las migajas que caen de la mesa de sus amos. De esta manera, se humilló aún más en respuesta a las palabras de Jesús, y Jesús finalmente la bendijo. Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Una persona común podría haberse enojado o haber decidido no seguirlo después de tal declaración. Pero ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La respuesta de esta mujer y su fe hacia Jesús son puntos muy importantes que debemos examinar de cerca en esta época. Este tipo de personas son dignas de recibir la bendición del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, y utilizó expresiones como yo soy Dios, ¿cómo reaccionaron los judíos? Ellos intentaron apedrearlo, y más tarde, los israelitas llegaron incluso a gritar, liberen a Barrabás, el ladrón, y crucifiquen a Jesús. Al final, incluso dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así fue como trataron a Jesús con dureza, sin reconocerlo como Dios que vino a esta tierra en la carne. Lejos de tratarlo con el debido respeto, lo trataron con desprecio y constantes burlas. Sin embargo, aunque fueron pocos, hubo personas que lo recibieron correctamente, como la mujer que derramó el precioso perfume sobre la cabeza de Jesús, el centurión, la mujer que sufría de flujo de sangre y la mujer cananea, que a pesar de que se le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, respondió, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, mostrando respeto y fe. ¿Por qué están escritos estos contenidos en los evangelios? Creo que debemos entender correctamente las razones detrás de esto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué puede hacernos en cuanto a la salvación? Puede hacernos sabios para la salvación. Si carecemos de sabiduría, debemos encontrar esa sabiduría a través de la Biblia. Todas estas personas fueron bendecidas. Por otro lado, los que pidieron que la sangre de Jesús fuera sobre ellos y sobre sus hijos y lo llevaron a la crucifixión, fueron destruidos. ¿No somos conscientes de ello? Todos deberíamos encontrar y adquirir esa sabiduría a través de la Biblia. ¿No es así? Pasemos al libro de Lucas capítulo 19. Echemos un vistazo desde el versículo 1 del capítulo 19 de Lucas. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico,
procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Zaqueo era jefe de los publicanos. En la sociedad de aquella época, no se le consideraba alguien respetable. Era así porque en aquellos días, Israel era un estado sometido a Roma. Como él era el encargado de recaudar los impuestos de las propiedades y riquezas de los israelitas y entregarlos al imperio romano, no era visto con buenos ojos por el pueblo. A pesar de su posición, Jesús se percató de él y le dijo: Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Al oír esto, Zaqueo se llenó de alegría. Algunos podrían haber pensado: oh no, si Jesús se queda en mi casa, muchas personas lo seguirán, y recibirlos a todos será una molestia. Debe ser mucho trabajo. Los que no entendieron a Jesús correctamente podrían haber pensado así, pero Zaqueo era diferente. Él estaba emocionado y lleno de alegría. Se llenó de alegría por el hecho de que Jesús iba a visitar su casa y dijo: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. A través de la Biblia, consideremos el caso de este tipo de personas que adoraron a Jesús y lo recibieron correctamente. ¿Cómo respondió Jesús? ¿Qué ha llegado a esta casa? Él dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Puede haber muchas condiciones para la salvación, pero pensemos en las palabras de bendición dadas al ladrón a la derecha de Jesús: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en las palabras de bendición dadas a Zaqueo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Las personas comunes pueden considerarlas solo como palabras bonitas, pero ¿qué son todas las palabras que Dios nos da? Todas las palabras que Dios nos da se cumplirán exactamente tal como fueron dichas. Debemos tener siempre esto en mente, ¿no es verdad? Había personas como Zaqueo, la mujer que derramó perfume, el centurión y la mujer enferma de flujo de sangre. Cuando consideramos la historia de la mujer cananea, Jesús dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces ella respondió: sí, Señor, porque comprendió correctamente quién era Jesús. A las personas que recibieron correctamente a Jesús en la época del Hijo, Dios les concedió la gracia del Espíritu Santo y las bendiciones. Incluso les otorgó sabiduría para reconocerlo correctamente y les aumentó la fe. Cuando consideramos que el Padre y la Madre han venido a esta tierra en la carne y nos están guiando por el camino del Evangelio, no deberíamos simplemente pedir a Dios que se nos dé el Espíritu Santo de la lluvia tardía en abundancia. ¿Qué dice el Padre sobre el requisito previo para recibir el Espíritu Santo? Dice que conocer a Dios es un requisito previo para recibir el Espíritu Santo, ¿no es así? Ellos son los que pueden recibir a Dios correctamente. Ellos pudieron recibir a Dios porque lo reconocieron. Por otro lado, los que no reconocieron a Jesús tomaron piedras y trataron de apedrearlo. También se pusieron de acuerdo para crucificarlo. Hoy, pensemos una vez más en Dios, que mora con nosotros. Dios debería estar en su trono glorioso del cielo. Sin embargo, descendió a esta tierra para nuestra salvación, vistiendo la humilde carne de los hombres, para guiarnos a nosotros, sus hijos, al reino de los cielos y cumplir la profecía. El Espíritu y la esposa dicen: ven,
El Padre y la Madre Celestiales han venido a esta tierra en la carne y habitan con nosotros. ¿Estamos honrando al Padre y a la Madre como el centurión? ¿Estamos sirviendo al Padre y a la Madre como Zaqueo? Al considerar todos estos asuntos, uno por uno, con el sermón titulado Dios que vino en la carne y los santos, reflexionemos profundamente en la relación entre Dios que ha venido en la carne y los santos. Veamos Mateo capítulo 11, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado, ¿quién es bienaventurado? Es el que no halle tropiezo en mí. Consideren la profecía de la Biblia, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Aunque Él vino a esta tierra como un niño y como un hijo, Él es Dios fuerte, Padre eterno. Sin embargo, al ver su apariencia, algunos pueden preguntarse, ¿por qué Dios haría eso? ¿Por qué solo Dios puede hacer eso? ¿Es realmente así Dios? Innumerables personas albergan dudas y preguntas. Por esa razón, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué clase de personas dijo que son bienaventuradas? Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Nuestro Dios puede hacer obras aún mayores que estas, y podría haber terminado la obra del Evangelio en la iglesia primitiva. Sin embargo, todo se ha hecho conforme las profecías de la Biblia y los profetas. Él vino a esta tierra como una ofrenda de sacrificio para expiar nuestros pecados. Soportó el sufrimiento de la cruz y enfrentó la burla y el desprecio de la gente. Sin embargo, entre ellos, ocasionalmente, había pocos que lo reconocían y lo recibían. Él los abrazó uno por uno como su pueblo amado y los guió a la verdad. Considerando esto, podemos preguntarnos, en esta época del Espíritu Santo, cuando el Espíritu y la esposa vienen a esta tierra en la carne y llevan esa misma vida, ¿cómo debemos nosotros, los santos, ver a Dios correctamente? Además, ¿cuál es la forma correcta de recibirlo? Al seguir los caminos que la Biblia y los profetas nos mostraron primero, todos los hijos de Sión deben examinar detenidamente esos caminos y aprender a andar por el camino correcto de la fe. Recuerden que el Espíritu Santo es dado a tales personas. Pido a todos los miembros de nuestra familia celestial que logren completar el Evangelio creyendo correctamente en el Padre y en la Madre. Con esto me gustaría finalizar el sermón de hoy. Muchas gracias.